Hoy vamos a hablar de los libros que leí en febrero. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Yo soy Sofía y hoy quiero contarles los 9 libros que me estuvieron acompañando durante el mes de febrero. Creo que para este punto ya nos dimos cuenta que eso de leer menos no está pasando. Creo que voy a tener que subir mi como reto de Goodreads porque puse 50 libros este año y ya he leído como 20 o 21, entonces pues a este paso lo voy a cumplir como en marzo, ¿no? Ya van a ver que la gran mayoría de lecturas son libros que tuve que leer para clase y pues claramente están varios de lecturas conjuntas y de clubs de lectura que pues estuve leyendo. Así que vamos a comenzar para que este video no se haga eterno. En esta ocasión sí puedo ir hablándoles de los libros por el orden en el que los terminé, porque gracias a la aplicación de Bookmori como que puedo registrar todos mis libros. Así se ve, por ejemplo, mi mes de febrero y en serio me encanta esta herramienta, así que vamos a ir en orden. El primer libro que terminé es Las Elegías del Duino, que lo estoy leyendo para mi clase de Literatura Universal 4, en la que estamos leyendo muchas obras sobre el siglo XX. Antes de yo comenzar a leer como los textos que tengo para clase, sí hago como una investigación previa para no entrar como tan perdida, porque igual suelen ser libros que tienen como ya mucho contexto, mucha gente ha hablado de ellos, entonces sí es algo como que me ayuda bastante. Y entre la investigación que hice de Las Elegías del Duino me salió como la idea de que Rilke era un poeta para poetas. Y aquí se habla como un poco de la complejidad que hay en las metáforas que utiliza, en las imágenes que crea, y ya con eso entré como que, o sea, esto no lo voy a entender tanto, pero vamos a hacer el intento. Efectivamente, no entendí muchas cosas. Es una poesía como muy tradicional, yo la llamaría, donde se para un yo lírico a hablarle a la naturaleza, a los animales, a reflexionar sobre la muerte, sobre la vida. Hay como personajes como los ángeles, como las mujeres, ¿no? Como varias representaciones de todo esto, pero que sí se mezclan como en tramas que uno dice, no entiendo muy bien de qué está hablando aquí. Podemos hablar de que las elegías del Duino son como un viaje hacia la muerte, precisamente por este nombre de elegías, que son cantos que se hacen como a personas ya muertas, y es muy interesante esto porque sí está, digamos, como la metáfora general, que es pensar que la vida suspendida en un abismo es imposible de vivir, ¿no? Creo que sí fue muy importante entender que sí es una poesía muy metafísica, muy esotérica, y que por lo mismo se siente muy cerrada. Sí toca como desentrañar poco a poco qué me estás contando. Termina siendo una poesía que se convierte en el arte de nombrar la experiencia, y es muy bello porque Rilke escribe este poemario precisamente en el castillo del Duino, creo que se llama. Entonces sí es todo un contexto como demasiado poético y sí se transmite un poco esto en el poemario. Estuvo muy interesante, lo leí bastante rápido porque sentía que estaba entendiendo, pero al reflexionar como que no, pero les conté por Instagram y les dije como es de ese tipo de historias que aunque no las entienda acá, sí siento muchas cosas acá y eso es muy especial. Ya después de clase sí entendí muchas cosas acá. Otro libro que terminé fue El pintor de Auschwitz de Jacobo Selznick. No lo tengo en físico porque dejé el libro en la universidad. Les dejo por aquí la portada. Y fue nuestra lectura del mes de enero del Club de Lectura Privado. Yo tenía muchísimas expectativas de este libro porque pues es uno de los favoritos de Caro, yo confío muchísimo en sus recomendaciones y además la premisa me parecía supremamente interesante porque el escritor de este libro, Jacobo Selznick, es judío y viene pues claramente de una familia de judíos que tuvieron que emigrar en la Segunda Guerra Mundial. Y el libro, como te lo venden, es como la historia pues del pintor de Auschwitz, ¿no? De uno de los familiares de Jacobo Selznick que estuvo en un campo de concentración y como que te van a contar esta historia, ¿no? Pero además mezclada con el hecho de que muchos judíos vinieron aquí a Colombia y eso me parecía supremamente interesante. Sin embargo, no sé si mis expectativas me jugaron una mala pasada o el libro vende algo que realmente no da del todo. En un inicio vamos como a conocer la vida de Jacobo,
su cotidianidad aquí en Colombia, y sí hay muchas cosas interesantes, ¿no? Como de su familia construyendo librerías y codeándose con figuras intelectuales muy importantes de Colombia, cómo es que llegan a Barranquilla y en Barranquilla les cambian el apellido, un partido de fútbol que es una de las escenas que más me gustaron, donde está compitiendo Israel y Colombia. Y es como a quien apoyo y todo esto, y eso como que me gustaba mucho, ¿no? Como esas partes de su familia. Sin embargo, siento que es un libro que se va a contarte demasiada información sobre el mismo autor, sobre Jacobo Selnick, que a mi parecer no era tan necesaria. Y cuando ya llegamos a la parte del pintor, pues en realidad son como 50 páginas de las 200 del libro. Entonces yo sí iba con muchas ganas como de conocer la historia de este hombre, pero siento que se quedó demasiado corto. El autor no tomó riesgos en novelar un poco la historia. No sé si precisamente eran mis expectativas las que me jugaron aquí una mala pasada, porque justo después, que bueno, ya les hablaré de ese libro en el Wrap Up de marzo, terminé Peregrinos de Sofía Segovia, que también nos habla de Segunda Guerra Mundial, y ahí discutíamos un poco sobre esto, ¿no? Porque además es basado en una historia real, y es esta capacidad que tiene el escritor o la escritora de novelar la historia, de rellenar esos espacios vacíos con una prosa y con herramientas literarias que te permitan como realmente estar ahí y realmente sentir a los personajes en el corazón. A mí esto no me pasó con Jacobo. No sé muy bien dónde clasificaría como este libro en género, y para mí eso es como un problema, como que sí le faltó ahí un tema de edición, a mi parecer, para determinar qué se tenía que contar, qué era realmente importante y qué no, y cómo íbamos como a presentar este libro, porque sin duda alguna las expectativas son muy importantes. Yo a este libro le di 2 heladitos de 5 heladitos. Desafortunadamente no fue una buena experiencia de lectura para mí, pero lo más enriquecedor es que en el club de lectura sí hubo chicas que les gustó muchísimo el libro, entonces escucharlas hablar y ver como sus razones es una experiencia compartida absolutamente maravillosa. Siguiendo con libros de poesía muy difíciles, leí La Tierra Baldía de T.S. Eliot. En comparación con La Tierra Baldía, Las Elegías del Duino fue demasiado fácil, porque les juro que a mí este libro me pareció absolutamente indescifrable. Afortunadamente, en la edición en la que yo lo tenía, porque lo saqué de la biblioteca, estaba como toda la parte de notas extremadamente largo. O sea, literal, el poema era esta partecita y todo esto era la explicación de las notas. No es un poemario fácil, es muy complicado, porque lo que hace acá T.S. Eliot es primero una poesía de vanguardia, o sea, él quiere ir contra los temas que se venían tratando en la poesía, bajo esta idea un poco de que la poesía es viva y la poesía dialoga con su historia, y a mí esta idea me parece fascinante. Historia refiriéndome como a lo que está ocurriendo en la sociedad, no al contexto. Así que en este libro lo que hace T.S. Eliot, entre muchas cosas, digamos, para inaugurar de cierta manera como la poesía moderna, es, por ejemplo, incluir la polifonía. Ya no solamente estamos hablando de una visión única de un yo lírico que habla y reflexiona sobre el mundo, sino que además le mete personajes, y personajes que hablan por sí mismos. Por lo que reproduce formas de hablar, ¿no? Que eso tiene mucho que ver con la literatura conectada con la vida. Todo este contexto a mí me parece fascinante. Ya una vez uno lee como los poemas de una manera mucho más pausada, se lee rapidísimo, pues como que uno sí se da cuenta de partes y de momentos donde uno dice, ok, o sea, casi hay una historia, si hay algo que me están contando, y eso me parece muy interesante. También es muy curioso que el poemario no se vendía sin las notas que después hace T.S. Eliot, porque él publica el poemario, la gente comienza a interpretar un montón de cosas de lo que está escrito ahí, y él dice como, no, esperen, vamos a hacer como vean, acá yo intento hablar de esto, ¿no? O sea, como que sí saca toda la explicación, y se volvió casi que un poemario para interpretar, o sea, un poemario como que uno dice, no, no hay como del todo una verdad absoluta, a pesar de lo que diga T.S. Eliot, y me parece como muy interesante esa apropiación y esa recepción por parte de los lectores. A mí me pareció complejo de leer, pero de esos retos que tú terminas y dices como, wow, o sea, me gustó. Y seguimos con más poesía. Leí un montón de poesía este mes y sigo con los poemas de Alberto Cairo de Fernando Pessoa. El primer libro de 5 heladitos de este año. Venía precisamente en este recorrido de poesía demasiado hermética, de poesía de vanguardia, ¿no? Que buscaba experimentar más que el lector la entendiera, y llegué a Fernando Pessoa.
un autor que dice, la rosa es una rosa y ya. O sea, ¿por qué quieres agregarle más vainas, no? Y hace poesía de eso, de lo simple, del arte de no pensar. Me encanta la manera de Pessoa de ver el mundo. Él es un poeta portugués, si no estoy mal, y él habla de cómo nosotros nos adaptamos al mundo y no es al revés. Si nos damos cuenta, la poesía siempre es yo ver la montaña y la montaña, no sé, recordándome la figura de la mujer que amo, ¿no? O sea, como que yo adapto la naturaleza y la hago propia, ¿no? Y lo que dice Pessoa es no, es al revés, o sea, tú no tienes que sobreinterpretar las cosas porque las cosas son y punto. Es como una poesía neopagana, como antisimbolista, que habla de que las cosas son en sí mismas por sí mismas. Es un autor fascinante porque con él descubrí este concepto de los heterónimos, que podemos asemejarlo mucho como al tema de los seudónimos, como una persona que no quiere que su nombre sea divulgado, entonces hace un seudónimo, pero un heterónimo va mucho más allá, es la creación de otra personalidad totalmente distinta al autor. Fernando Pessoa tuvo como 60 heterónimos y por eso este libro se llama como Poemas de Alberto Caeiro, porque Alberto Caeiro es uno de sus heterónimos. Y él tiene como todo súper bien planteado, sabe cuándo nacieron y cuándo murieron sus heterónimos. Tienen como características muy puntuales, hasta su signo zodiacal. Son reflexiones que me parecieron bellísimas. Necesito ese libro en físico, o sea, realmente sí lo quiero, porque creo que reflexiona en muchas cosas sobre la vida y demuestra que lo simple no tiene por qué ser burdo o como sin sentido y sin profundidad, sino que en la simpleza también hay una riqueza maravillosa. Así que si quieren adentrarse a la poesía o quieren seguir leyendo poesía porque ya les gusta mucho el género, se los recomiendo sin duda alguna. Ya ven que de los libros que hemos hablado hasta este momento, 3 han sido por clase. O sea, por eso es que leo tanto para los que me preguntan. Y sigo con otro libro para clase que es La señora Dalloway de Virginia Woolf. Yo tenía todos estos libros en físico porque los saqué de la biblioteca de mi universidad, pero ya devolví varios y otros pues los dejé allá. Me gustó muchísimo, muchísimo este libro de Virginia Woolf. Fue una bonita casualidad que preciso yo en enero había releído Una habitación propia, que ha sido de los mejores ensayos que yo he leído en mi vida, pero que no recordaba la complejidad de cómo llega Virginia Woolf a armar sus argumentos, ¿no? Sí tiene como una parte muy reflexiva que yo no recordaba y que cuando lo volví a leer lo sentí bastante pesado, pero esto me ayudó precisamente a decir, ok, o sea, el estilo de Virginia no es fácil y si esto fue en un ensayo, pues en una novela va a ser aún más complejo. Este libro comienza con la señora Dalloway, con Clarissa Dalloway, yendo a comprar por sí mismas unas flores que necesita para hacer una fiesta en su casa. Aparentemente, pues es la historia de eso, básicamente de una persona, de una mujer, además invitando como a muchas personas a que vayan a su casa y pues como que disfruten de la fiesta. Sin embargo, pues es un libro en el que nos vamos a encontrar como monólogos interiores. Hay muchas reflexiones que son internas, o sea, como que los diálogos son maravillosos, los pocos que hay, pero en sí encontramos personajes que están todo el tiempo metidos en sí mismos, que están pensando mucho más de lo que están hablando y es a lo que se va acercando muchísimo más como a nuestra sociedad. Voy a extenderme muchísimo como en este libro, en la reseña que les haga, porque sí hay muchas cosas que hablar de la señora Dalloway, pero decirles que me gustó muchísimo como el contexto en el que está esta novela, porque estamos hablando de la posguerra. De hecho, tenemos al personaje de Septimus, que es un hombre que luchó en la guerra y que en este momento está muy mal como de salud mental. Y vamos a ver como la figura, por ejemplo, el doctor que le dice como, pero es que usted tiene una esposa hermosa, está vivo, muchas personas murieron en la guerra, cuál depresión ni que nada, ¿no? Y en serio leerlo fue tan duro, leerlo fue como intentar entender y casi que meterme en la piel de un séptimo que decía, me siento, o sea, no estoy sintiendo nada, ni siquiera siento, ¿no? Y esto me está alejando del mundo, me está alejando de mi esposa y ya comienza como a ver muchísimas cosas y a la persona que se acerca pues a pedir la ayuda o la que debería ayudarte, que es como la figura del doctor, no lo hace, ¿no? Y te juzga y te dices que deberías estar riéndote y ya, o sea, la verdad a mí esa parte del libro me pareció brutal.
Claramente, pues al ser un personaje femenino tenemos como muchas reflexiones frente al papel de la mujer, frente a esta idea de anfitriona perfecta, de que Clarissa se vuelve Clarissa es cuando está dando sus paseos por Londres, pero dentro de su casa ella es la señora Dalloway, de todos los amores que perdió, las decisiones que tomó, a dónde nos lleva la vida con esas decisiones, realmente son tan trascendentales como pensamos. En fin, me parece una novela bellísima que sin duda alguna quiero estar releyendo en algún momento, porque cuando les conté que le iba a leer, varios me dijeron lectura conjunta, pero ya no podía tener más lecturas conjuntas, pero seguramente más adelante sí lo vaya a hacer, lo vaya a incluir en algún grupo, porque quiero como conocer sus impresiones. No es un libro fácil de leer, me pareció complejo, digamos que lo que a mí me ayudó fue que lo estuve leyendo y escuchando al mismo tiempo, y hacer como un flujo de conciencia, como todo este monólogo, lo sentí como mucho más, como que fue para mí mucho más fácil leerlo, pero no es un estilo sencillo, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo este libro, me gustó demasiado. Comenzamos la saga de Percy Jackson, con Percy Jackson y el ladrón del rayo. Justo cuando estoy grabando este video, ayer tuvimos nuestra charla final, y es un libro que me encantó, que yo ya había leído, que fue una relectura, pero que hice como con mucho más entusiasmo porque sabía que la iba a seguir, ¿no? Ya de hecho tengo ahí el libro que lo saqué, el segundo libro que lo saqué de la biblioteca de mi universidad, con muchísimas ganas de leerlo y de comenzarlo ya, pero son tan corticos que sé que lo cojo y lo acabo. Me parece que sí es un libro como muy infantil, que claramente tenemos personajes que tienen 12 años, pero uno aprende de mitología de una manera tan sencilla, y creo que en esta visión un poco de adulta que tengo, pude ver muchas cosas como que el autor mete para enseñar a los niños muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos esta escena de Las Vegas donde se meten como a un hotel en el que el tiempo pasa, y es como esta crítica a los videojuegos y a cuánto tiempo pierdes ahí, ¿no? Hay unas críticas brutales en el inframundo de Hades diciendo, mira que esta vaina está llena porque quisiera más almas, ¿no? O sea, una cantidad de cosas que yo decía, wow, el medio ambiente, los animales, no como con esta idea moralista, sino que después que lo reflexionas dices como, vea, como todo esto que tenía la historia, y es muy bello que a través de una historia llena de aventuras, de personajes entrañables, como que puedas aprender mucho en el proceso de cosas básicas para vivir en sociedad, ¿no? Entonces estoy muy emocionada por comenzar la siguiente parte y por supuesto terminar la saga. La sorpresa de este mes fue Proyecto Hail Mary de Andy Weir. Fue nuestra lectura con las chicas, un libro bastante largo y además, el separador. Y además, pues es un libro de ciencia ficción, es mi primera vez leyendo ciencia ficción. Yo de este autor había visto la adaptación que hicieron a su libro de El Marciano, y me acuerdo que cuando yo estaba en el cine me dormí en alguna parte donde estaban explicando la ciencia de cómo sembrar papas en Marte, pero cuando me desperté y comenzó como toda la aventura me pareció increíble. Y más o menos esa fue la experiencia que puedo trasladar a Proyecto Hail Mary. Aquí nos vamos a topar con una situación en el mundo que tiene que ver como con una especie alienígena, podríamos decir, que son los astrófagos, como unas células que lo que hacen es succionar la luz del sol. Entonces el sol se está apagando, y si el sol se apaga se acaba el mundo, ¿no? Es como que el mundo está tan milimétricamente cuadrado que una alteración realmente perjudica muchísimo, hambrunas, ¿no? Etcétera. El caso es que pues se unen las mentes más brillantes del país y el profesor de secundaria, Ryland, y van a comenzar a investigar a sus astrófagos, de dónde vienen, qué son, qué está sucediendo aquí. Y es demasiado interesante, me gusta mucho, y un acierto con el que todas en la lectura conjunta coincidimos es el personaje principal, Ryland. Como les digo, es un profesor de instituto, tenemos como 2 escenas de él dictando clase y ya son suficientes para quererlo un montón. Pero es muy confuso cómo tú vas conociendo al personaje porque no es de manera lineal. El libro de hecho comienza con él estando en la nave espacial, no recordando su nombre, no recordando qué hace ahí, no recordando ni siquiera dónde está. Él cree que está como en el hospital, ¿no? Y cuando se da cuenta del lugar en el que está, pues ahí es donde va a comenzar su cabeza como a organizarse un poco y a ir descubriendo por qué es que él está ahí y hay 2 personas muertas a su lado, por ejemplo. Me costó muchísimo cuando explicaban como todos estos conceptos de física y de ciencia, o sea, me costaba muchísimo. Yo intenté como seguirles el hilo, afortunadamente en el club teníamos como personas científicas y nerds, y eso me encanta, entonces sí me ayudaron como
a clarificar un poco los conceptos, digamos, básicos de la historia, pero sobre todo para el final del libro donde vuelve a pasar algo y tienen que hacer otro experimento científico, yo ya dije, ay, no me interesa, entonces me leía solamente los diálogos y como que buscaba la parte del resumen, porque casi siempre era como toda la explicación científica y ya después como, ah, esto es lo que pasó, ¿no? Pero creo que, pues precisamente como lo leímos en lectura conjunta, muchas científicas amantes de todo esto, pues dijeron como estuvo fantástico, me encantó. Entonces sí creo que es un libro difícil por esa parte de ciencia, pero yo lo amé por la relación, por lo humano, por lo sentimental que se convierte este libro y que no me esperaba que fuese así en un libro de ciencia ficción. No les voy a decir con quién tiene amistad Rylan porque sería como medio spoiler, pero es una relación tan pura, tan bella, tan respetuosa que yo estaba como demasiado emocionada. El final es otra cosa que yo no me esperaba para nada y que me encantó. Entonces, si bien fue un libro difícil por esas partes como científicas, creo que valió totalmente la pena por descubrir una de las mejores amistades que he leído en mi vida. Ya vamos llegando al final, me hacen falta 2 libros y uno de ellos es Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, el libro que estuvimos leyendo para el club de relecturas y no saben cuánto amé este libro nuevamente. Yo ya, por supuesto, estaba enamorada de este libro, salió la idea de hacer un club de Gabo que seguramente se va a llevar a cabo más adelante. Y la verdad es que es un libro que a mí me encanta por la genialidad que implica. O sea, yo leo este libro y yo digo, ¿cómo es posible que eso saliera de la mente de una persona? O sea, ese uso del lenguaje, el uso del tiempo, cómo puedes mezclar tantos personajes, cómo mezclas una novela y crónica. O sea, una genialidad, un escritor con todas las palabras y además en menos de 100 páginas, ¿no? Es un libro que nos dio para hablar un montón. Afortunadamente tuvimos como el tiempo y creo que es un libro que además genera demasiadas reflexiones. Vean yo cómo tengo esto marcado. Sobre nuestro mundo, ¿no? Como su nombre lo indica, para los que no saben de qué trata este libro, habla pues de Santiago Nazar, ¿no? Y el libro comienza con el día en que lo iban a matar. Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Desde el principio te dicen que a Santiago Nazar lo mataron, ¿no? Y ahora va a ser como un recorrido de por qué, cómo, cuándo, por un montón de personajes. Impresionante, que es impresionante, o sea, como que no encuentro otro adjetivo que estén contenidos como en este libro tan chiquito. Lo amo profundamente. Si nunca han leído nada de Gabo y quieren comenzar a leer algo de él, o si han leído algo y están como peleadas con él porque no les gustó o algo así, lean Crónica de una muerte anunciada, porque yo lo amo. Y el último libro con el que cerramos este Grow Up es La vorágine de José Eustacio Rivera, otro libro por clase. Tuve que leerlo para mi clase de colombiana, que es muy curiosa porque justo también estoy como en siglo XX, pero acá en Colombia. Es un libro que me pareció demasiado violento. De hecho, desde el inicio como que está el planteamiento de que es un libro en el que la violencia va a estar presente en absolutamente cada página. Es realmente impresionante, sobre todo porque es un libro que se lo mandan a leer a los niños en el colegio. A mí afortunadamente no, pero a muchas personas sí, como para conocer la historia de Colombia. Pero claro, es una historia marcada de violencia impresionante, o sea, de una cantidad como de cosas contra el ser humano muy impresionantes. Tenemos escenas donde si no cumplían como las cuotas del caucho les cortan las manos, donde si están haciendo revueltas les cosen los ojos, les meten cera en los oídos. O sea, son cosas muy violentas. La selva se presenta como un lugar demasiado violento, casi como un lugar, no, como un personaje que responde ante todo lo que le están haciendo con enfermedades y con gusanos y con cosas que yo honestamente, o sea, como que estaba como, es muy fuerte. Es un libro que además como que retrata la manera en la que hablan muchas comunidades. Entonces eso al principio cuando lo comencé a escuchar, porque lo escuché en su mayoría, yo como no entiendo de qué están hablando y pues están hablando español, solo como con dialectos como muy precisos. Es un libro que me costó, o sea que sí llegué a un punto donde dije no quiero, o sea como que está difícil como de seguir, pero que una vez terminado y una vez entendiendo el contexto, que para los que no saben La vorágine pues es un libro indispensable acá en Colombia porque habla de un momento histórico en el que llegaron como empresas extranjeras a esclavizar muchísimos indígenas para sacar cauchos, mientras en Europa la gente estaba como súper contenta con carros nuevos, ¿no? Y sus llantas todoterreno. Y lo que estaba pasando acá era un montón de gente esclava y con deudas eternas, ¿no? Que sigue hablando mucho de nuestro país, la verdad.
Fue un libro muy interesante, pero muy duro de leer. Y eso fue todo por hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Si es que se quedaron, ya ven que tuve lecturas muy interesantes. Creo que salvo una o un par, como que no entendí muy bien. En general fueron lecturas muy especiales. Seguimos con muchas lecturas interesantes en marzo, así que no se separen del canal y esperen próximamente todas las lecturas. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, y les comparto todo el tiempo que estoy leyendo y que estoy haciendo con mi vida. Y también se pueden suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, comentar con, no sé, el libro que más les haya llamado la atención, cuál fue su libro favorito de febrero, todo lo que me quieran contar aquí abajo, y nos estaremos viendo la próxima semana.